Apreciados hermanos, muy buenos tiempos para poder compartir la palabra de Dios. Para mí es una gran bendición poder estar con ustedes en este discipulado personal, escrito, o mejor, pensado y planeado para ustedes que tienen sed y hambre del Señor. Me presento, mi nombre es Camilo Buitrago. Trabajamos junto a mi esposa en el ministerio de discipulado hace ya varios años y hemos tenido la fortuna de poder ver cómo el Señor obra grandemente en las vidas de todos aquellos que se disponen para recibir de parte de Él este seminario, esta gran enseñanza que ha sido de alguna manera bendición para muchísimas familias a través de todos estos años. Así que les damos la bienvenida. Estamos muy contentos por la decisión que han tomado de poder edificarse grandemente en estos estudios que vamos a compartir. Todo esto vino de alguna forma en el llamado que el Señor colocó en nuestro querido pastor Abraham Peña, que escribió la cartilla que hoy tienes en tus manos, Ganando y Formando Discípulos. Esta cartilla, de alguna manera, contiene una gran riqueza doctrinal, pero no solamente se siembra un fundamento teológico en la vida de las personas, sino también tiene la intención de integrar la parte práctica, es decir, que todo lo que tú aprendes también puedas aplicarlo y desarrollarlo en la obra que el Señor tenga para tu vida. Es una cartilla que contiene todos los fundamentos de la vida cristiana, la forma correcta de edificar tu vida y la vía de reflexión más aterrizada en cuanto a la sana doctrina. Así que si tú te animas a permanecer todas estas clases, estoy seguro que vas a ser edificado por el Señor. Y estamos aquí para servirles. Estos estudios son grabados aquí en la Iglesia Cristiana Filadelfia, JB, y nos va a abarcar más o menos unas 36 horas de estudio. Importante que tengas de alguna forma la disciplina semana tras semana de ver las horas de estudio que montamos en la plataforma. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú dejas pasar la semana y no ves las clases, a la siguiente semana se desmontan esas clases. Así que es muy importante que tengas una disciplina de estudio. Mis recomendaciones es que apartes siempre un lugar tranquilo, un lugar donde no haya distracciones, un lugar donde puedas de alguna forma concentrarte en todo lo que el Señor te va a hablar en este tiempo. ¿Qué otra recomendación te puedo hacer? Que tengas a mano tu Biblia, que tengas un lápiz, borrador y poco a poco vayas desarrollando los temas, porque la idea es hacerlo de una forma interactiva, es decir, que a medida que vamos enseñando, tú vas adiestrándote en el manejo de la palabra de Dios y puedes ubicar ya con el tiempo de la mejor forma los libros de cada parte o que hacen parte de las Santas Escrituras. ¿Qué otra recomendación? Es anotar, digamos, en ese cuadernito que vas a tener a la mano las dudas que te vayan surgiendo, porque se asigna un tutor para cada uno de ustedes. Se hacen de alguna forma algunos grupos, un grupo para que ustedes puedan de alguna forma ir saliendo de todas las dudas que van surgiendo. Esto es muy importante. A lo largo de la vida cristiana y mientras tú estudias la palabra de Dios, te darás cuenta que surgen algunos temas de los que pueden ser más relevantes para ti y es importante que no queden esas
lagunas o esas dudas. Y poco a poco vayas adelantando todo el estudio que vamos a realizar. ¿Qué otras recomendaciones puedo hacerte? A lo largo de que van transcurriendo las clases vamos a hacer unos exámenes. Yo te estaré avisando igual ahí en el cronograma que tú tienes en el correo que te enviaron. Ahí vas a encontrar las fechas de los exámenes. Esos exámenes son de selección múltiple, son exámenes de los temas que hemos visto. Entonces, para que vayas repasando, vayas retroalimentándote y pues cuando llegue el tiempo del examen puedas resolverlo sin ningún problema. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a comenzar el estudio del discipulado, no sin antes orar y pedirle al Señor que sea acompañándonos no solamente en esta hora de estudio, sino en todas el desarrollo de las clases de aquí en adelante. Vamos a consagrar este semestre en las manos del Señor. Es que te invito a que inclines tu rostro y que oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres perfecto. Y queremos, Dios de los cielos, primero agradecerte por esta oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Soy fiel testigo y puedo dar testimonio de la gran bendición, Señor, que es estar a tus pies aprendiendo de ti. Podremos aprender muchas cosas, ganar muchos títulos, Señor, en esta tierra, pero lo que trasciende, lo que va mucho más allá es todo lo que tiene que ver contigo, Señor, porque lo que vivimos en esta tierra es temporal, pero las promesas que tú nos tienes son eternas. Y todo este conocimiento y todo lo que vamos a aprender y todo de lo que vamos a ser ministrados por parte tuya, esto hace parte, Señor, de nuestro caminar de tu mano, Dios. Así que hoy confiamos, Dios de los cielos, en que tú nos acompañarás y en que tú nos bendecirás. Y de parte nuestra queremos rogarte, pedirte, Señor, que tú nos acompañes en todo este proceso y que de tu mano, Dios, podamos aprender y perseverar, Dios, en todo este hermoso estudio que tú has preparado para todos los que te aman, amado Señor. Descansamos en tus promesas, en ti, y confiamos en que bajo tu bendición, Señor, las cosas darán fruto. Para gloria tuya hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, este estudio tiene en las primeras páginas del material que vamos a trabajar un versículo o un pasaje de la Biblia que está en Mateo 28, versículos 19 al 20. Esta encomienda la hace Jesucristo después de haber resucitado. Tiene un encuentro con sus discípulos y les dice la misión que ellos debían realizar después de que Él fuera. Esto era un poco agridulce porque los discípulos tendrían que de ahí en adelante aprender a caminar sin poder ver físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Él prometió que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, pero no de una manera física. Sabemos que Jesucristo es Dios, que Él es eterno y que los iba a acompañar de ahí en adelante. Pero de alguna manera ellos sentían un poco esa ausencia de parte del Señor de una manera física. Así que al darles esta misión o esta encomienda, les atribuye a ellos de alguna forma la capacidad de poder compartir lo que en vida pudieron aprender y pudieron experimentar. Y fruto de esa conversación es los dos versículos que de alguna forma se convierten en el lema de nuestro discipulado de aquí en adelante. Y esos versículos están en Mateo 28, versículos 19 al 20. Y dice: por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que eso es lo que tú estás viendo ahí en pantalla y es lo que conocemos como la gran comisión, la gran tarea, la encomienda que el Señor le hace a sus discípulos. Y no solamente a ellos, sino a los que habrían de creer fruto de la enseñanza de estos hombres que Dios escogió para continuar su legado de allí en adelante. Así que es muy importante, si de pronto tú llevas poco tiempo en el cristianismo, que comiences a adiestrarte en la búsqueda de los libros de la Biblia. Por eso recomendamos de alguna forma conocer a nivel general lo que la palabra de Dios enseña. ¿De cuántas partes está compuesta la Biblia o la palabra de Dios? A grandes rasgos de dos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Algunos la conocen como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, pero ella nos muestra un antes y un después, y es la misma historia de la humanidad. Hoy estamos en el año 2023 y entendemos que es después de Cristo, ¿no? Después de que Jesucristo vino, puso sus pies, caminó por los senderos polvorientos de Palestina, y eso marcó de alguna manera o partió la historia de la humanidad en dos. Y la palabra de Dios también distingue esa división. Por eso, antes de que Jesucristo se hiciera como uno de nosotros, es lo que entendemos, o la historia que cuenta la palabra de Dios, y entendemos que es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento narra toda su vida, comenzando por los 4 evangelios y todas las epístolas de ahí en adelante, y es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Ahora, ahí en tu cartilla te darás cuenta que ese Antiguo Testamento está dividido en 5 partes. ¿Cuál es la primera de ellas? El Pentateuco. Penta viene de 5, ¿no? Y Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, escritos todos por Moisés. ¿Cuáles son esos 5 libros de la Biblia? Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y vemos entonces que el Génesis de alguna manera nos enseña o nos habla del principio de todas las cosas, de la creación de Dios y de la forma en que Dios elige un pueblo o una nación. Génesis 12, él llama a un hombre llamado Abraham para un proyecto que tenía en mente. ¿Cuál era ese proyecto? Escoger a un pueblo. Y es lo que conocemos como el pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis. Todas las grandes doctrinas de la Biblia tienen su origen en este libro. Cuando tú quieras estudiar algo acerca de Jesucristo, del Espíritu Santo, de las cosas por venir, todo debes entender a nivel general de la Biblia en su contexto y por lo tanto empezarlo a estudiar desde el Génesis y concluyes en el Apocalipsis. Todas las grandes doctrinas comienzan en el libro de Génesis, o por lo menos es la manera correcta de hacerlo. Luego viene el segundo libro, el libro del Éxodo, que como su nombre lo indica, es la salida del pueblo de Israel después de haber estado esclavizado en Egipto por 400 años. Al final del libro del Génesis encontramos la forma en que un hombre llamado José acoge a su padre, a Israel, que es el padre de las 12 tribus de Israel. Ellos son llevados a Egipto cuando José era el segundo en importancia en ese lugar. Y ahí se desarrolla toda la historia del pueblo de Israel esclavizado por un imperio.
Así que Dios, fruto del clamor de ellos, decide salvarlos y los saca de allí. Por eso, este segundo libro se llama Éxodo, porque muestra o narra lo que ocurre en aquel tiempo. ¿Cuál es el tercer libro de la Biblia? El tercer libro de la Biblia es Levítico. Este libro es muy bonito porque muestra la santidad de Dios. Es decir, al darle las leyes al pueblo de Israel, está mostrando su carácter. Dios no aprueba ni permite cosas que estén por fuera de su ley. Y por eso el libro de Levítico habla de la santidad de Dios y del acercamiento a Él por medio de sacrificios. Y se comienza a tejer de alguna forma la historia de la redención ya descrita en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el cuarto libro de la Biblia? Es el libro de los Números. Y este libro también es muy importante porque de alguna manera muestra la pertenencia de Dios hacia el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel le pertenecía a él, por eso se dan varios censos allí. Y el libro de Deuteronomio, Deuteros quiere decir de dos, nomio, ley, que de alguna forma es la segunda ley o la repetición de la ley, recordándole al pueblo y preparándolo para entrar a la tierra prometida que les prometió, valga la redundancia, después de haberlos sacado de Egipto. Esos 5 libros hacen parte de la primera división del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es lo que se conoce como la Torá o la ley judía. Otra división del Antiguo Testamento, y son los libros históricos. ¿Cuáles son esos libros? Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Aquí sí sigue la historia del pueblo de Israel, ¿no? De hecho, casi todo el Antiguo Testamento narra todo lo que vivió este pueblo y la manera en que Dios trataba con ellos. El primero de ellos es Josué. Al finalizar el libro de Deuteronomio te darás cuenta que Moisés muere. Y a causa de un error que él comete, no puede entrar a la tierra prometida. Fíjate, pensaríamos que Moisés, uno de los personajes más prominentes del Antiguo Testamento, sería de alguna forma una ficha clave para la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero aquí entendemos que para Dios todos somos iguales, que Él no hace acepción de personas. Moisés cometió un error y desafortunadamente no pudo ver el sueño que había en su corazón de entrar a la tierra prometida. Entonces designa o delega esa tarea a un hombre llamado Josué. Así que este libro narra la forma en que Israel posee la tierra prometida y de alguna manera disfruta de las bendiciones de Dios, fruto de su soberanía. Y viene entonces el libro de los jueces, y este libro de los jueces muestra la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad del pueblo de Israel. Es como un sube y baja. Dios los bendice, ellos pecan y reciben castigo, pero nuevamente Dios los restaura y una vez están en la cúspide, nuevamente el pueblo vuelve a pecar. Esto muestra la incapacidad del hombre en cumplir las demandas de Dios. ¿Qué otro libro tenemos aquí? Tenemos el libro de Ruth. Ruth permite ver la fidelidad de Dios en sus promesas. Ahí es la historia de una mujer que pierde a su marido y encuentra refugio en un hombre llamado Booz, que se convertiría en su esposo, y fruto de esa unión viene un hijo llamado Obed, que sería de alguna forma parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo y abuelo del rey David. Y luego sigue Primera y Segunda de Samuel, y es el pueblo queriendo tener un rey diferente a los propósitos de Dios, pero finalmente Él les concede o les
les permite tener un rey, y ese primer rey es Saúl. Así que estos libros muestran el comienzo de la monarquía hebrea. De ahí vendrían todos los reyes que se darían para el pueblo de Israel. El segundo rey es el rey David, que fue de alguna manera a quien Dios le promete que vendría a futuro un rey que se sentaría en su trono, pero iba a ser un rey eterno. Primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de Reyes. Esto es... libros hablan acerca de la división del pueblo de Israel. El reino del norte y el reino del sur. Y de alguna forma nace en el corazón de Israel la esperanza de un rey futuro. Así que fíjate cómo se va tejiendo como en un lienzo toda la estrategia de Dios para ilustrar lo que Él vendría a hacer a futuro por medio de Jesucristo. Primera y segunda de Crónicas habla de la perseverancia en Dios ilustra el hecho de que Dios mantendrá su pacto con el rey David, un pacto incondicional a pesar de las deficiencias o del pecado del pueblo de Israel. Él se mantiene firme en sus promesas y en su pacto. Libro de Esdras. Este libro es muy bonito porque allí, después de que el pueblo de Israel es cautivo en Babilonia, o mejor dicho, sufre a manos del imperio gobernante en aquella época, empieza la ilusión de reconstruir nuevamente la ciudad y los muros, restauración del remanente y reconstrucción de los muros, que más adelante se haría realidad por medio de un hombre llamado Nehemías. Es el que sigue en estos libros históricos. Y por último, el libro de Esther, que nos habla de la forma en que Dios preserva a un pueblo en medio del exilio. Entonces fíjate, Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Luego los libros históricos que narran la continuidad del proyecto de Dios para el pueblo de Israel a pesar de su infidelidad, y de alguna manera muestra la monarquía encabezada por el rey David, que vendría a ser el poseedor de la promesa de un rey eterno. ¿Qué sigue después? Siguen los libros poéticos. ¿Cuántos libros son? Son también 5, y son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Job de hecho es el primer libro cronológicamente escrito en la Biblia. Es decir, los libros no están escritos en un orden, o no están recopilados en un orden cronológico. No. El primer libro escrito fue el libro de Job. Es a lo que muchos comentaristas, a la conclusión que muchos comentaristas han llegado. Y el libro de Job narra la soberanía de Dios. Dios decide lo que quiere y lo hace cuando quiere, donde quiere y como Él quiere hacerlo. Nadie, Él no está sujeto a que alguien lo persuada a hacer algo, porque Él es soberano, es Dios. Y también nos muestra el conocimiento que Dios le permite o le ofrece a las personas que de alguna forma quieren saberlo. Job no tenía ni idea de quién era Dios hasta que pasa por un proceso y al final de sus días dice: ahora sí realmente he conocido en parte lo que es Dios. Luego sigue el libro de los Salmos, que empieza una ruta para adorar y para exaltar a Dios de la manera correcta. Estos son compilaciones de cánticos que el pueblo de Israel le hacía al Señor, y nos muestra la forma correcta de adorarlo. Y sigue el libro de Proverbios, que está escrito de un padre a su hijo, un hijo que sale de casa, un padre le escribe para darle consejos que pueden ser útiles en su vida práctica. Así que tú encuentras mucha riqueza en cuanto a
consejos y en cuanto a sabiduría de Dios, en el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón. Luego sigue el libro de Eclesiastés, que habla de alguna forma la necedad de buscar la felicidad debajo del sol. La felicidad está mucho más allá. Es decir, no la encuentras tú aquí en la tierra, sino tienes que mirar hacia el trono y la presencia de Dios. Ahí encuentras tú la verdadera felicidad. Que hago un paréntesis aquí, nuestro pastor Abraham escribió un libro. La felicidad lo puedes preguntar y comprarlo porque estoy seguro que va a enriquecer mucho tu vida. Está basado en el libro de Eclesiastés. Y el último de los libros poéticos es el libro de Cantares, que habla del amor entre una pareja en su máxima expresión. Y cuando tú lees el contexto de la Biblia te darás cuenta que tiene mucho que ver con la relación de Dios con su pueblo Israel y con su iglesia, la forma en que Él ama incondicionalmente, en el caso de la iglesia, a quien Él ha escogido como su esposa, con la que va a gobernar por siempre y que la va a amar de una manera incondicional. Estos, a grandes rasgos, son los libros poéticos de la Biblia. Entonces es importante que tú te vayas familiarizando con ellos, porque cuando vayamos estudiando el discipulado, tú te vas a ver en la necesidad de consultarlos una y otra vez. Ahora, hay herramientas que nos facilitan la búsqueda, que son los celulares o las tabletas, pero yo te recomiendo mejor que consigas, si no la tienes, una Biblia de papel, donde puedas subrayar, donde puedas encontrar y donde puedas familiarizarte con cada uno de estos hermosos libros que componen la Biblia. Luego de esta división de los libros poéticos están los libros que conocemos como profetas mayores. De hecho, de aquí en adelante, en el Antiguo Testamento son profetas mayores y profetas menores. No quiere decir que unos sean más importantes que otros. Lo que les dio este calificativo es que tienen mayor extensión. Es decir, los profetas mayores son más largos, libros más largos. Por eso se conocen de esta forma. Y los profetas menores son libros más cortos. Pero tanto los profetas mayores como los menores son de suma importancia para entender los propósitos de Dios a futuro. Muchas cosas de estas se cumplieron cuando Jesucristo vino, pero muchas de ellas esperan un cumplimiento futuro. ¿Cuáles son los profetas mayores? Los profetas mayores son, el primero de ellos es el libro de Isaías. Esta habla de la profecía de Jesucristo que vendría a redimir a su pueblo. El segundo es el libro de Jeremías, que nos enseña de alguna manera las profecías acerca del cautiverio del pueblo de Israel debido a su rebelión y la forma en que Dios derrocaría, es decir, destruiría a sus opresores. Después vendría el libro de Lamentaciones, que también fueron escritas por Jeremías, que se lamenta por la captura de Jerusalén y la destrucción del pueblo. Es evidente en este profeta su profundo dolor por el pueblo escogido de Dios. Se lamenta, por eso se llama Lamentaciones. Y luego viene el libro de Ezequiel, que es una advertencia del juicio de Dios y tiene que ver con eventos que aún esperan su cumplimiento. Y por último, el libro de Daniel, que habla o exhibe el anuncio del fin de la cautividad, de los 70 años que el pueblo de Israel estaría cautivo. Aquí es el anuncio del fin y está una de las profecías más importantes de toda la palabra de Dios, que es la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9 de este libro, que es la columna vertebral de todos los eventos proféticos que están descritos en la palabra de Dios. Así que estos son los profetas mayores y los profetas menores, que ya algunos le hablan al reino del norte, otros al reino del sur, y enmarcan la voluntad de Dios para con su pueblo Israel.
Primero de ellos es Oseas, que habla de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. El libro de Joel, que es el juicio de un Dios santo a un pueblo pecador. Solemos imaginar que Dios es amor, y Dios es amor, lo es, pero no es el atributo predominante en él. Es decir, la palabra de Dios no solamente habla de su amor, también habla de su juicio, de su santidad, de su sabiduría, de su gracia. Y son todos ellos de manera integral lo que es Dios. Así que debemos estudiarlos a profundidad, y la gran mayoría de los libros de la Biblia hablan más de la justicia y la santidad de Dios que de su amor. Entonces es importante que lo tengas en cuenta, porque ahí es donde comienza todo el proceso de redención. ¿Qué otro libro encontramos allí? El libro de Amós. El libro de Amós también habla del el juicio de Dios. El libro de Abdías, que de alguna forma describe a Edom y la oposición que tenía para con el pueblo de Israel. Y de alguna forma Israel era el pueblo a quien Dios le concedió su amor y le concedió su protección y cuidado. Así que Dios destruirá a todo aquel que se quiera oponer al pueblo de Israel y experimentará el juicio de Dios quien se oponga. Otro libro, ¿cuál sigue ahí? Ya vemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, luego viene el libro de Jonás, que este es muy conocido. Creo que no solamente por el pueblo de Dios, sino por personas que no tienen mucha familiaridad con la palabra de Dios. Nos habla de un hombre, o mejor, la forma en que Dios escoge a un hombre para que predicara su palabra, y aún en contra de la voluntad de Jonás, Dios cumple los propósitos que ha establecido para con cualquier persona. Adicional a eso, nos muestra que Dios no solamente quería salvar al pueblo de Israel, sino también a todas las demás naciones de la tierra, es decir, al pueblo gentil. En este caso, la nación de Nínive. Dios también los quería salvar a ellos. ¿Qué otro libro? El libro de Miqueas. El libro de Miqueas nos habla acerca de las injusticias del hombre y la justicia de Dios. Dios es un juez justo. Es un Dios que no tendrá por inocente al culpable, lo dice el libro de Deuteronomio. Nadie puede escapar del juicio de Dios, porque fuimos creados por Él. El libro de Nahum, profecías de la destrucción de un pueblo rebelde, la destrucción de Nínive. Nínive se arrepiente después de la predicación de Jonás, pero finalmente es destruido, y lo anuncia en el libro de Nahum. De hecho, el centro de operaciones de Jesucristo es Capernaum, que es como la evolución, entre comillas, de este lugar donde este profeta predica. ¿Qué otro libro? Habacuc. Habacuc, allí el profeta cuestiona la justicia de Dios, pero al final comprende su plan soberano. Sofonías, también de los profetas menores, habla acerca del día del Señor, es decir, a futuro de la gran tribulación o del juicio que Dios ha de derramar sobre todo el planeta. ¿Qué otro libro? El libro de Ageo, restauración del templo y del deseo de Dios de habitar con ellos. En este libro, las personas estaban más interesadas en construir sus casas que en construir el templo de Dios. Y Dios los reprende y les muestra que es más importante su templo que el templo o las casas artesonadas que ellos querían tener. El penúltimo de los profetas menores es el libro de Zacarías, que habla a través de el pacto que Dios había prometido. Y por último,
el libro de Malaquías, un llamado al arrepentimiento sincero. En Malaquías escuchamos las últimas palabras que Dios el Padre pronuncia en el Antiguo Testamento y más adelante delegaría esa tarea a su Hijo Jesucristo. Es decir, en el Nuevo Testamento hablaría únicamente por su Hijo. Entonces fíjate cómo la palabra de Dios se desarrolla, o el plan de Dios se desarrolla en el Antiguo Testamento por medio de una nación que Él escogió para sí, el pueblo de Israel. La división del Antiguo Testamento está en 5 grandes ramificaciones: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Son 39 libros que lo componen y muchas de las profecías que aquí se mencionan en los últimos libros tendrán su cumplimiento con Jesucristo. Pasaron 400 años después de que Dios permite componer mencionar el libro en Malaquías. Pasan 400 años de silencio y comienza a narrarse la historia del Hijo de Dios, de Jesucristo, que se describe en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya está dividido en 3 grandes secciones. ¿Cuáles son estas secciones? Son los libros históricos que narran los hechos de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y que están de alguna forma escritos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el libro de los Hechos, escrito por Lucas, un médico, muestra el obrar del Espíritu Santo una vez Jesucristo muere. Antes de morir, Jesucristo dice: yo voy a enviar a un Consolador, que habla de el ministerio o lo que el Espíritu Santo vendría a hacer después de que Él se sentaría a la diestra del Padre. Entonces, Mateo muestra un perfil de Jesucristo como rey. A ver, es como cuando tú has visto que a un hombre le toman fotos desde varios ángulos. Toman una foto de frente, otra foto del lado, otra foto en la parte de atrás, y así tú te haces a la idea de cómo es esa persona realmente. Pues los 4 evangelios hacen algo similar. Es decir, cada uno muestra un aspecto de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo muestra a Jesucristo como rey y como ese rey ungido, y la encarnación o la forma en que se hace realidad todas las promesas del Antiguo Testamento y la manera en que Él traería como rey o vendría a establecer su reino y su suprema autoridad siendo Dios. El libro de Marcos muestra a Jesucristo como siervo. Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, este libro tiene muchos ingredientes que hacen muy valioso o que aportan mucho a nuestro estudio del discipulado. El tercer libro del Nuevo Testamento es el libro de Lucas. Lucas era un griego, diferente a lo que muchos pensarían, que Dios escogería a un judío para describir de cerca su vida como hombre, pero no, Él escoge a un griego llamado Lucas. Lucas era médico y él presenta a Jesús como el hombre perfecto y la manera en que Él vendría a salvar tanto a judíos como a gentiles. Y viene un contraste porque ya se presenta a Jesucristo como Dios, y es lo que hace el apóstol Juan. Presenta a Jesucristo como Dios, como el Rey, y es uno de los evangelios que más contenido teológico contiene. Entonces fíjate cómo los 4 primeros libros del Nuevo Testamento muestran una faceta de Jesucristo. Él hace su obra, sube a una cruz, muere, resucita al tercer día y comienza la historia de la iglesia. La historia de la iglesia tiene su comienzo
en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo escribió también Lucas. Así que estos 5 primeros libros son los libros históricos. Y fíjate que hay algo similar en el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento también comienza con 5 libros históricos, que son, o mejor, el Pentateuco. Aquí son 5 también, pero muestran la historia de Jesucristo. Luego vienen los libros epistolares, que ya comienzan a desarrollar toda la doctrina que Jesucristo enseñó en vida. Hablan acerca de la iglesia, del desarrollo de la misma, de alguna manera la forma de hacer práctico todo lo que Jesús enseñó. Y el primero de ellos es el libro de Romanos. Este libro es muy, muy importante porque es la explicación teológica del Evangelio. Es una forma que el apóstol Pablo expone para mostrar todos los caminos que transita el Hijo de Dios: la condenación, justificación, santificación y glorificación. Lo escribe el apóstol Pablo. Y los que siguen también lo escribe el apóstol Pablo. Primera y segunda de Corintios. Primera de Corintios es la solución a muchos problemas que la iglesia tenía, y segunda de Corintios muestra todas las experiencias por las que pasó el apóstol Pablo. Luego sigue el libro de Gálatas, que habla del nuevo pacto, la insuficiencia de las leyes judías frente a la gracia de Dios. Luego sigue el libro de Efesios. Todos estos son libros epistolares, que es la reconciliación por medio de Cristo. Luego el libro de Filipenses, que nos enseña el servicio a Dios teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Colosenses, que es la redención, habla de la redención o la forma en que Dios nos redimió por medio de su muerte y resurrección. Primera y segunda de Tesalonicenses, que nos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Él vino a salvar primero y luego vendrá a traer juicio. Esto lo habla el apóstol Pablo en el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Siguen los libros de Primera y Segunda de Timoteo, que son los consejos que él le da a quien sería su discípulo. Hubo muchos, pero uno de los más cercanos fue Timoteo. Le da muchos consejos y están narrados en Primera y Segunda de Timoteo. Tito, que también habla de los ingredientes que debe tener una persona para servir al Señor. Filemón, que es una carta que envía con un hombre que conoce en prisión, un ladrón, una carta que envía con él a Filemón, que era cercano a Pablo. Le envía esa carta pidiéndole a Filemón que perdone a este hombre, y esto nos narra también la historia de Jesucristo y la forma en que él nos perdonó. Hebreos, que nos informa acerca de todo el significado de los rituales del Antiguo Testamento que veíamos en el pueblo de Israel. Esto está narrado en el libro de Hebreos, explicado de una manera muy práctica, muy fácil de entender. El libro de Santiago. Santiago fue el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano de sangre, por así decirlo, y él nos muestra o nos enseña, es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, muchos consejos para la vida cristiana. Primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, donde muestra la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, y el libro de Judas, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento, que es la antesala al libro de Apocalipsis, que es el único libro profético. Apocalipsis habla del tiempo de juicio que Dios traerá sobre el planeta Tierra, y también es escrito por el apóstol Juan. Es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Así que así podemos de alguna forma entender toda la palabra de Dios. Entonces recuerda, está dividido en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 39 libros, dividido, como ya lo dijimos, en 5 partes. En el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Toda la historia de Israel, que sirve como ejemplo para nosotros, para ver la forma en que Dios actúa
con el hombre y con quien él ha elegido, en este caso al pueblo de Israel. El Nuevo Testamento son 27 libros divididos en 3 partes: la historia de Jesucristo, la forma en que podemos aplicar lo que Jesucristo enseñó y por último todo el plan que él tiene a futuro para con la humanidad. Desafortunadamente son malas noticias para quienes no conocen a Dios, porque traerá su juicio, pero buenas noticias para quienes caen a los pies de Jesús reconociéndole como único Salvador. Así que en tus diapositivas ya ves el Antiguo Testamento, ya lo vimos, y el Nuevo Testamento. Y ahí, a medida que íbamos desarrollando cada libro, pudiste ver su ubicación. Ahora continuamos ahí en nuestro estudio, entendiendo que en cuestiones de fe la palabra de Dios es la que tiene la última palabra. Es decir, si alguien quiere conocer a Dios, debe entender que la palabra de Dios es la única autoridad. ¿Por qué? Primero, porque cambia, transforma vidas. Segundo, porque hay evidencia histórica. Tercero, porque hay profecías que se cumplieron al pie de la letra y esto le da autenticidad, haciendo genuina la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchos enemigos, pero la evidencia de que es real es que ha cambiado nuestras vidas. Ningún otro libro en toda la historia de la humanidad tiene la capacidad de transformar la vida de un hombre como lo hace la palabra de Dios. Entonces continuamos viendo ahí lo que tú estás viendo en pantalla. Quiero mostrarte la división de la cartilla o de los temas que vamos a ver. Lección 1. ¿Qué debe saber un discípulo? Así que ahí en tu cartilla podrás ver que vamos a hablar del costo del discipulado, del pecado, del arrepentimiento, de lo que hace la sangre de Jesús por mí. Habla acerca de nuestra adopción como hijos de Dios, de los fundamentos de la vida cristiana, de qué significa ser siervo de Dios, qué significa la tentación, cómo podemos superarla, cuáles son las pruebas de nuestra vida, cómo las podemos enfrentar y poco a poco cómo vamos madurando en nuestro caminar cristiano. Ahora, el discipulado no dura 5 o 6 meses que vamos a estar aquí. El discipulado para algunos durará 10 años, para otros 30 años, para otros 60, no sé. Lo que te quiero decir es que el discipulado dura hasta que Cristo nos lleve a su santa presencia. El discipulado es la forma en que día a día aprendemos de la mano de Jesús. Él mismo dijo: apartados de mí nada podréis hacer. Y de eso se trata el discipulado, de aprender acerca de Dios y nuestro caminar cristiano. Y la lección 2, como lo ves en pantalla, vamos a ver de la forma en que cómo madura un discípulo. Cómo madura un discípulo. Y ahí vamos a ver temas como la forma correcta de orar, la forma correcta de aprender la palabra de Dios, la manera de hacer guerra espiritual, cómo enfrentarnos a todo lo que el diablo, Satanás o nuestro enemigo usa, o todo lo que él hace para hacernos caer, cómo enfrentarlo, cómo superar las barreras que Dios nos coloca en nuestra vida cristiana. Vamos a aprender acerca de la alabanza, de la adoración también, del ayuno, de la autodisciplina, de los diezmos, ¿es correcto o no correcto? Aportar para la obra de Dios, de la disciplina en la iglesia, de la Santa Cena, del amor entre hermanos. Todo esto lo vamos a aprender en nuestra segunda sección del discipulado. Así que estoy seguro que vamos a pasar por momentos muy especiales en este discipulado. Sé que no es fácil,
perseverar, no es fácil apartar el tiempo. Tal vez al comienzo algunos comienzan muy animados, pero a medida que va pasando el tiempo se requiere de la compañía de Dios, porque probablemente vas a querer desfallecer. El diablo no se va a estar contento con que tú quieras aprender. Pero lo importante es que podamos seguir aprendiendo de la mano de Dios. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene sed por aprender. Es como cuando tú te comes un plato que de pronto se les fue la mano un poquito en la sal, ¿no? Después de eso te produce una sed impresionante. Tú quieres hidratar tu cuerpo. Y es el mismo efecto que produce el nuevo nacimiento. Jesucristo nos compara con la sal de la tierra. Es decir, cuando tienes una herida, tú le aplicas sal y te hiere, te duele, te irrita, pero desinfecta tu herida. Y es lo mismo, el mismo efecto que nosotros producimos cuando predicamos la palabra de Dios. A veces duele un poco, pero comienza a sanar nuestra alma herida. Y eso hace que nos produzca una sed por aprender, por llenarnos de conocimiento de la palabra de Dios y seguir adelante. Si es lo que tú sientes hoy, eso es una muy buena noticia para ti, porque tú has nacido de nuevo y porque Dios ha colocado esa sed por aprender de ti. Los que no perseveran, los que desfallecen, los que vuelven atrás, les tengo una noticia. Muy probablemente ustedes no son hijos de Dios aún no han nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué traduce ese versículo? Que únicamente las personas que han nacido de nuevo son las que permanecen, las que perseveran, las que a pesar de las luchas siguen adelante para llegar a la meta que Dios les ha impuesto. Y esto no es de ellos, es decir, no es de nosotros. Es Dios el que permite que lleguemos hasta el final. Así que la persona que genuinamente ha nacido de nuevo es la que al final llega de la mano de Dios. Es como cuando tú vas a cruzar una calle. Cuando vas a cruzar una calle, yo tengo 2 hijos, Joel y Lucas, y lo primero que hago es cogerlos de la mano firmemente, miro que no vengan carros y atravieso con ellos. Y es lo mismo que hace Jesucristo con las personas que se han convertido al evangelio realmente, que han nacido de nuevo. Los toma de la mano, se asegura de que estén bien y los lleva hasta donde Él los quiere llevar. Así que es muy importante que entiendas esto y que te ejercites en la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Por qué Dios la entregó a la humanidad? El hilo conductor de la Biblia, escúchame, es la salvación del hombre por medio de Jesucristo. Eso tú lo encuentras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la presencia de Jesucristo salvando las almas. Es el propósito por el que se escribió la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para responder la pregunta acerca de los dinosaurios o acerca de si Adán tenía ombligo o si Eva lo tenía o para responder preguntas científicas. No. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no contradice absolutamente nada a la ciencia. Pero su propósito principal es mostrarle al hombre el camino para que pueda llegar a reconciliarse con Dios. Ese es el propósito principal de las Escrituras. Y todas tienen como cuando tú tejes un lienzo, toda lo compone la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la introducción a nuestro discipulado. Este es el abrebocas. Esto es toda la riqueza que tú puedes encontrar
en estas horas de estudio. Quise darte una breve reseña de cada libro para que de alguna forma puedas ver su contenido a nivel general. Y esto te va a ayudar muchísimo. Porque hay veces que las personas leen un pasaje del Antiguo Testamento y dicen, bueno, ¿de qué está hablando aquí? O cuál es el propósito, o no lo entiendo. Pues poco a poco vamos a irlo desarrollando, pero ya por lo menos tienes un panorama de lo que es la palabra de Dios y de los libros que Dios ha permitido incluir allí. Biblia significa libro. De ahí viene la palabra biblioteca. En una biblioteca encuentras muchos libros. Pues la Biblia es una recopilación de libros. Así que poco a poco vas encontrando el significado. Entonces, en estos últimos minuticos que nos quedan de esta hora de estudio, quiero que vayas reflexionando un poco en el significado de ser un verdadero discípulo. Verdadero discípulo es, ahí en la cartilla dice en el griego, primer punto en números romanos, ahí en la página 1, dice en el griego, la palabra matetes corresponde a lo traducido como discípulo, que significa uno que aprende instrucción de otro y se convierte en un imitador de su maestro. Así que un discípulo es un imitador. Recuerdo los tiempos de la pandemia y recuerdo que mi hijo Joelito tenía 3 años, era muy pequeñito. Y yo dije, bueno, ¿yo qué hago en este tiempo? Voy a tener mucho tiempo libre. Pues me puse en la tarea de enseñarle a leer y a escribir a mi hijo. Creo que soy uno de los pocos padres que puedo decir que le enseñó a leer a su hijo y a escribir. Y me fui y me compré un libro de esos de donde empiezan a sus primeros trazos en cuanto a la forma de cada letra y a su pronunciación y me puse en la tarea. Y finalizando ese año ya Joelito sabía leer y escribir. De hecho él entró al jardín o al colegio mejor, ya empezó a pre-kinder o kinder, no recuerdo, y ya sabía leer, sus otros amiguitos no sabían. Y se convirtió en un imitador de lo que yo le enseñé. Y eso es lo que es un discípulo. Es que tú pases mucho tiempo con alguien, aprendas lo que él anhela enseñarte y te conviertas en un imitador. En hacer lo mismo que aprendiste de esa persona. Y de eso se trata el discipulado. Ese es el significado de la palabra discípulo. Así que culminamos esta hora de estudio. Vamos entonces, esta misma semana, que no puedes desconectarte, vamos a ver la segunda hora y comenzamos pues ya de lleno en todo el estudio del discipulado. Así que quiero invitarte a que oremos y le demos gracias al Señor por lo que hoy hemos aprendido. Señor, no existe un tesoro más grande, Señor, que tu palabra. No compensa en todas las riquezas que podamos encontrar en este mundo. Tu palabra es la perla de gran precio que alguien encontró un día y fue y vendió todo lo que tenía por comprar eso que era tan valioso para él. Eso es la palabra de Dios. Podremos tener riquezas, empresas, casas, carros, lujos, pero jamás, si colocamos eso en una balanza, jamás podrá superar a lo que nos enseña tu palabra, Señor. Yo quiero bendecir a todos los que han comenzado este estudio discipulado, pedirte en el nombre de Cristo que les tomes de la mano y juntos crucemos la calle para llegar al otro lado, a donde tú nos quieres llevar, al cielo mismo, Señor. Y que al final de este proceso puedan ver atrás y entender cuánta bendición has sembrado en sus corazones, mi Señor. Descansamos en ti, Dios de los cielos.
y ponemos, Dios, lo que sigue de aquí en adelante bajo tu preciosa dirección. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.